¿qué exámenes de diagnóstico podemos hacer para confirmar o documentar o apoyar este planteamiento de un cáncer de esófago? En primer lugar, tenemos el estudio varitado. Este estudio se llamaba una ¿cómo se llamaba? Serie esófago-gástrica, gastroduodenal. Es un estudio varitado, es una serie de radiografías que se toman dando a ingerir al paciente el líquido que parece leche, es el bario. Entonces, con esto en el pasado era parte principal del estudio. Con esto vemos la morfología, la forma del esófago, del estómago, todos los segmentos. Aquí, para sospechar simplemente la distorsión o las zonas de estenosis o la imagen de mordida de manzana, entonces había datos para sospechar que se trataba de una lesión maligna. Esto simplemente tomando en cuenta el síntoma principal, la disfagia del paciente. Era perentorio, obligatorio solicitar este estudio, aunque no tengamos todavía noción de lo que presentaba el paciente. Este estudio sugiere, no es confirmatorio, no es igual que la endoscopía, no es, aquí es imaginación, aquí es ver la placa y las características. Como ven aquí, las tres imágenes del esófago son diferentes. En el primero, pues no es tanta la irregularidad. En el segundo, sí ya hay zona de estenosis y una zona retráctil en la morfología, o sea, en la forma del esófago. Y en la tercera imagen ya tenemos más marcado la zona de estenosis. Entonces, esto nos va a permitir sospechar diagnósticos de esto. La endoscopía alta, entonces, es el estudio ideal en el tiempo actual. Este estudio es ideal porque vemos de manera objetiva, directa, la lesión del esófago. En el esófago, este tumor tiene un comportamiento diferente. La endoscopía nos va a permitir describir la presencia del tumor, sus características. Es ulcerado, es nodular, etcétera, inclusive la extensión y la relación del tamaño en la circunferencia y también la distancia. Entonces, aquí tenemos más datos para precisar. Además de que este examen así, visto de manera macroscópica y directa y a colores, nos permite tomar biopsia para confirmar lo que estamos sospechando. Pero, sin embargo, la biopsia es de la mucosa. Es un estudio que simplemente es ideal para valorar en primera instancia y tomar la biopsia del tumor. Entonces, esto es el primer paso, lo que ya el tiempo ha ido cambiando, ya se ha normatizado, este es el estudio ideal. La endoscopía alta puede haber diferentes presentaciones, un esófago con nódulos o ulceraciones. Eso vamos a ver, depende del tamaño, depende del tiempo de inicio de la enfermedad. En etapa avanzada podemos tener ya distorsión de la pared, puede haber contracción, puede haber un tumor ulcerado o un tumor que se extiende en toda la circunferencia del esófago. Entonces, el crecimiento del tumor ya ha sido de bastante tiempo. Eso nos habla de una enfermedad avanzada. O puede haber una lesión extensa. Todo esto es un factor pronóstico, porque de aquí vamos a determinar el tamaño del tumor. Vamos a poder sospechar la extensión hacia otros sitios. Además, vamos a confirmar la histología con la toma de la biopsia.
No solamente esto, también nos permite tomar un cepillado de la mucosa del esófago para hacer un examen citológico, según Papa Nicolau, para saber las células atípicas, no atípicas. Eso es lo completo, lo que se debe hacer. Muchos hablan de las biopsias. Las biopsias dicen que mínimo debe ser 5, o digo 7. Yo creo que las biopsias tomadas del sitio adecuado, pues, varían. Esto se ha hecho estudios en los cuales se ha podido evidenciar. Una muestra tienes el 93% de que vas a tener un resultado satisfactorio. 4 muestras, 95%. 7 muestras, 98%. 7 muestras más el cepillado, pues tienes el 100%. En el cepillado, el cepillado simplemente es un examen citológico, es un Papa Nicolau. En otras palabras, lo que se hace en el cuello uterino. Es un raspaje de la mucosa y se observa la forma de la célula. Entonces, con esto y las muestras, tenemos el 100% de posibilidad de tener el diagnóstico. Otro estudio de extensión que es perentorio hacer y creo que está al alcance de todos los centros hospitalarios en nuestro medio es la tomografía. La tomografía ideal es con contraste. Esto nos va a determinar el tamaño del tumor, la ubicación en el segmento del esófago, está en el tercio superior, medio o inferior, nos va a dar imagen directa del compromiso regional, del drenaje linfático regional del esófago, llámese en alto, en cuello, en mediastino o en abdomen. Entonces, este examen tiene una sensibilidad del 84%. La especificidad es 67%. Entonces, aquí solo es imagen. Es en blanco y negro. No es un estudio directo o una visión directa como la endoscopía. Las metástasis a distancia con esta modalidad de estudio en el cáncer de esófago tiene una sensibilidad del 81%, especificidad del 82%. No es un buen método para decir categóricamente esto es tal cosa y llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque es blanco y negro, jóvenes. Y aquí se necesita mucha imaginación y tener siempre presente la anatomía del esófago y los sitios de drenaje. En el esófago es un tanto caprichoso. Tercio superior puede drenar a los ganglios o puede ir a drenar a los ganglios del abdomen. De la misma manera, el de tercio medio arriba o abajo. O sea que no hay una línea objetiva que solo va a drenar ahí. Eso le hace un poquito más de mal pronóstico. Otro examen que en el último tiempo se aplica es la tomografía con emisión de positrones. El PET scan es una tomografía, pero para esto se utiliza medio radioactivo y con un marcador con un rastreador se va identificando, se toman las tomografías y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Simplemente cambios de coloración. Te muestra el sitio primario y te muestra las zonas de metástasis. Entonces, es un estudio maravilloso, simplemente de que en Cochabamba todavía no tenemos esto. Y el costo, pues, si hablamos de hace unos 10 años, esto costaba el equivalente a $2,000 a $3,000 en el Perú, la Argentina. Pero en el tiempo actual esto ya ha ido bajando. Ha bajado tan dramáticamente que
que no cuesta más de $500 en el peor de los casos. Entonces, es un estudio ideal, maravilloso, sobre todo para etapificar, para dar el pronóstico o para valorar un tratamiento realizado, por decir, con una quimio neoadyuvante, para ver la respuesta. Aquí de manera objetiva vemos la captación del contraste que se ha inyectado, el material radiactivo. Entonces, es por colores aquí. El sitio primario igualito, aunque hagamos una adyuvancia, nos va a determinar y nos va a permitir comparar con el estudio previo para valorar la respuesta. ¿Ha habido buena respuesta o no ha habido buena respuesta? De la misma manera, las imágenes metastásicas o las metástasis a distancia también vamos a valorar con esto, porque van a disminuir o van a desaparecer. Es un estudio excelente para planificar el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es su sensibilidad para valorar las metástasis regionales? Sensibilidad del 51%, especificidad del 84%. Entonces, en esto tenemos que ver la otra condición, las metástasis a distancia. También se pueden valorar no solamente el drenaje linfático regional. Aquí tenemos sensibilidad del 67% de las metástasis a distancia y especificidad del 97%. Pero el uso de este estudio todavía está limitado por la condición de que lo tenemos en nuestro medio, no está todavía a nuestro alcance. Ya iba a haber en La Paz y probablemente también en Santa Cruz, pero todavía no sabemos de esto. Pero en la Argentina esto en la actualidad cuesta el equivalente a $300. Entonces, un estudio maravilloso, un estudio que no requiere uno solo. Esto inicialmente lo tenemos. Si vamos a hacer alguna terapia, algún tratamiento, lo ideal es repetir para valorar la respuesta, para comparar con la placa inicial y determinar cuán beneficioso ha sido el tratamiento que le hemos administrado al paciente. Se evalúa la respuesta a terapias neoadyuvantes, cualquiera sea esta. Hay poca experiencia por la falta de rutina de esto, la accesibilidad del estudio. Entonces, tiene un valor predictivo. Este tumor, el cáncer de esófago requiere exámenes de control, desde el primero hasta el último, y es bueno hacer cada que termine un tratamiento. Por ejemplo, si el paciente se ha operado y va a recibir quimio, hay que hacer un examen. Si esto está accesible, hay que hacer esto, porque vamos a ver el residual del primario, vamos a ver las metástasis regionales, si es que quedan aún, o vamos a ver las metástasis a distancia. Como el material radiactivo se ha inyectado, eso circula por todo el cuerpo y nos va a cambiar de color, por decir, en el cerebro, en el hueso, en el hígado, si es que hay metástasis, y al margen de los ganglios. Es un estudio excelente para el pronóstico, para valorar la respuesta y los tratamientos que se va a hacer al paciente. Pero no es todavía una cosa que hay que hacerlo de manera rutinaria porque lo tenemos en nuestro medio. Simplemente sabemos de las maravillas, sabemos de los pocos pacientes que han podido ir a la Argentina a hacer ese estudio y traer, pero ya después es un poco más costosito el tener que hacer 2 o 3 exámenes por año. Otro de las maravillas de los métodos de estudio para el cáncer de esófago es la endosonografía. ¿Esto qué quiere decir? Es un examen endoscópico, pero ese endoscopio tiene adosado un sistema de una ecografía y permite el examen de la lesión de todo el esófago,
delimitar exactamente la lesión hasta dónde llega. Esto, sin embargo, requiere una experiencia del operador, porque va a depender de que el operador sea capo para decirnos hasta qué capa está infiltrando la lesión. Es la mucosa, submucosa, hasta la muscular. Entonces aquí es imaginación. No es de que como la endoscopía vemos a colores, pero lo de afuera, lo de adentro es la ecografía el que nos va a determinar. Es un estudio maravilloso. Lamentablemente este sistema es muy sensible y fácilmente se daña y cuando se daña pues se tarda meses o años en que pueda ser repuesto, por ejemplo, en el gastro. No sé si es que ya han comprado, pero hace 2 años se ha dañado y no había tiempo para cuando se tenían que comprar esto. Pero es un excelente medio de diagnóstico y esto inclusive, si es que está en manos experimentadas, permite hacer una etapificación. Nos permite hacer eso, porque aquí va determinando la infiltración del tumor por capas del esófago. Y eso es bueno porque con eso tú ya puedes tener el T del tumor. Entonces, a su lado, miren, tenemos una endoscopía a colores, pero esto, la ecografía es blanco y negro. Es el mejor estudio no invasivo para permitir hacer una evaluación etapificadora. Hay una sensibilidad del 89%, es alto, una especificidad del 90%. Pero sin embargo, vuelvo a reiterarles, este es dependiente del operador, depende del que hace este estudio, de la experiencia y la calidad del informe que haga para poder hacer una etapificación. Entonces, esto pues en etapas iniciales dicen que es inadecuado. Yo no sé. Tal vez en etapas más avanzadas permite más seguridad para hacer el diagnóstico. Pero en etapas iniciales yo creo que también la endoscopía y la biopsia nos permite hacer. En estos exámenes uno no es mejor que el otro. Todos se complementan, todos se analizan, todos se relacionan. Entonces, el que para mí este examen sea el ideal, para otro va a ser una tomografía o va a ser una endoscopía o va a ser una serie esófago-gástrica, duodenal. Entonces, un examen validado. Entonces, todo esto se valora y se relaciona. No podemos decir, con esto estoy listo, no. Aquí, los nódulos que la ecografía, la endosonografía va a identificar, mayores de 10 milímetros, sospechoso de malignidad, que sean homogéneos o que sean redondeados. Normalmente todos tenemos nódulos, pero ninguno va a ser mayor de 10 milímetros. Ninguno va a ser con cambios en su estructura. Ciertas características del nódulo cuando es metastásico y cuando es inflamatorio también. Entonces, hay variables que son más dependientes del operador. El que está haciendo nos va a dar el informe, porque él está imaginándose. Y si no tenemos buena imagen, tenemos que creer a lo que él nos está informando. Este estudio, pues, es excelente. Sensibilidad del 90% para los nódulos. Especificidad del 87%. Es excelente estudio en manos de un experimentado. Entonces, todo el esófago nos permite rastrear buscando sincrónicos. O sea, lesión sincrónica quiere decir
el mismo tipo histológico, pero en distintas partes del mismo segmento anatómico. Es una óptima herramienta para un examen regional. No es útil en el estudio de las metástasis, porque estas ya están fuera del alcance de esto. Y para esto lo mejor es la tomografía, la ecografía o la PET scan. Pero, sin embargo, el uso de la endosonografía con tomografía aquí aclara todo esto. Tiene una precisión del 85% para valorar el tamaño, los nódulos y las metástasis. Entonces, aquí se complementa y se compara uno con el otro. No es de que con uno determinamos todo, jóvenes. Es de mucho beneficio, sobre todo para la sobrevida y el tratamiento para este paciente. La laparoscopía y la toracoscopía, sobre todo la toracoscopía, son procedimientos que también a veces es necesario hacer uso como una modalidad de diagnóstico para etapificar. Porque con la toracoscopía o la laparoscopía vamos a ver el segmento que le permite examinar por dentro, pero por fuera del mismo segmento. Esto no es por cavidad oral. Esto ya sea por abdomen, vamos a entrar por el laparoscopio, o por el hueco supraclavicular con el toracoscopio. Pero eso es también parte del diagnóstico que podemos recurrir si es que es necesario. Esto no es rutinario, pero permite dar su beneficio, sobre todo en las patologías localmente avanzadas en las cuales ya hay compromiso de otro sitio anatómico. Pero vamos a ver todavía con el tiempo qué otras cosas más podemos conocer o podemos implementar en la cuestión de métodos de diagnóstico que sirvan de apoyo para el cáncer de esófago. La fibrobroncoscopía. Esto se hace pues, por los bronquios, pero en casos cuando hay sospecha de una fístula esófago-traqueal. No es parte directa del cáncer de esófago. Esto se hace cuando hay sintomatología respiratoria o datos en los cuales se sospecha que el paciente tiene una fístula del esófago a la tráquea o a un bronquio o a la vía respiratoria. Entonces tampoco no es un examen rutinario. Entonces, después de hacer o concluir los exámenes de extensión, analizar estos uno por uno y relacionarlos. Luego viene la etapificación. En la etapificación se usa el TNM. Entonces, T1, tumor que invade la lámina propia. O desde la mucosa submucosa. El T1A es un tumor de la lámina propia o llega a la muscularis mucosal, pero no le va a infiltrar. El T1B, un tumor invade toda la mucosa y submucosa. El T2, hasta la muscularis propia. Aquí es muy importante la endosonografía, que nos permite diferenciar de una capa a otra, pero para esto se necesita un entrenamiento adecuado del operador, del que va a hacer, para poder diferenciar. El T3 va a llegar a la adventicia. El T4, pues esto ya invade otras estructuras. El T4A puede invadir pleura, pericardio o diafragma. Ya es un tumor que difícilmente se va a poder quitar adecuadamente. El T4B
es completamente irresecable. Entonces, en estos casos, ya es mejor buscar alternativas de tratamiento paliativo. Como ven, la etapa nos permite analizar, relacionar los métodos de diagnóstico que hemos solicitado en base a la sintomatología que el paciente ha presentado y tomando en cuenta los factores de riesgo que el paciente ha cursado durante su vida. Y todo esto se basa para plantear un diagnóstico. Con los métodos de estudio, y esto, pues, hacemos esto. El N es ganglios, el N1 por números, 1 a 2, el N2 de 3 a 6, el N3 de 7 o más. El M, metástasis a distancia o ausencia de esto. Con esto ya tenemos la etapificación y con esto podemos nosotros inferir o plantear un pronóstico del paciente. Ese pronóstico va en relación a la extensión de la enfermedad y esa extensión de la enfermedad está en relación al TNM, la clasificación. Se habla de marcadores tumorales jóvenes, pero ninguno es específico para el cáncer de esófago. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral que es ideal para patología de hígado o vesícula biliar. Pero, sin embargo, como estos tumores están relacionados, curiosamente, en los pacientes que tienen cáncer de esófago, este también se va elevando, aunque no es específico para esto. Entonces, indirectamente se puede sospechar. No solamente para parte del estudio, sino también para el seguimiento. Otro de los marcadores es el carcinoma embrionario. De la misma manera, no es específico para esto es para el cáncer de estómago, para el cáncer de colon y recto. Pero indirectamente también se ve en algunos casos que esto puede elevar. Y si hay un diagnóstico histológico de cáncer de esófago, esto es creíble. ¿Por qué? Porque hay un diagnóstico que sostiene el cáncer y si este marcador se eleva, pues nos va a ayudar, sobre todo para el seguimiento de los tratamientos y el pronóstico. Esto ayuda. No es de que no. El cáncer, el CA19-9, es un marcador para el cáncer de vía biliar. Entonces, también indirectamente para el cáncer de esófago. Pero no siempre es la regla. Puede que sí, puede que no. Ninguno es específico, pero ayuda para el seguimiento y valorar la respuesta al tratamiento que se ha hecho. Hay exámenes complementarios para planificar el tratamiento. Entonces, uno de ellos, la función pulmonar, valorar. La capacidad respiratoria, la función pulmonar. Esto es muy importante si vamos a proceder con un tratamiento quirúrgico. También la radioterapia permite, porque el paciente puede tener otras complicaciones por la vía respiratoria, porque el cáncer de esófago pues, puede afectar desde el mediastino, puede afectar el esófago, puede afectar los ganglios al comprometer el mediastino, o puede afectar las pleuras, el pericardio. Entonces, ser un bloque. Y eso, con los tratamientos de radiación, aunque no se abra el tórax, va a causar un edema importante, una respuesta, y puede llevar a un colapso del pulmón o de los dos pulmones. Es mejor valorar todo esto de la función pulmonar antes de pensar hacer algún tratamiento. La evaluación nutricional también es muy importante. A veces estos pacientes ya son pacientes caquécticos,
nutricionalmente están muy depauperados. Entonces habría que también apoyar con una nutrición parenteral, aunque no es el ideal, pero tampoco podemos dejarle al paciente, si está caquético, pues sin apoyo, porque este hombre esta mujer no está comiendo. ¿Quién sabe? 2 meses, 3 meses, o toma un poquito de agua, o solamente tolera líquidos, pero nada más. Entonces, si no se puede o no hay posibilidades de nutrición parenteral total, pero hay un tránsito mínimo parcial del esófago, se puede intentar hacer una nutrición enteral, o sea, darle de tomar como lechecita el PBM o el Ensure, o sea, alimentos, o sea, dieta polimérica que va a tomar como líquido. Y el cardiólogo también es importante, no solamente con el electrocardiograma, también hay que hacer un examen, un ecocardiograma para valorar la función del corazón. Entonces, todo lo que esté al alcance, si el paciente se va a plantear un tratamiento quirúrgico, tiene que hacerse. Ahora, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas para el cáncer de esófago? Vamos a nombrar, jóvenes, la esofagectomía de Ivor Lewis. Es una incisión tóraco-abdominal, la resección del esófago y parte del estómago, y el estómago se asciende, se libera el estómago y se prepara para hacer un ascenso gástrico, conservando su irrigación, sobre todo la arteria gástrica derecha. Los demás podemos ligar. Con eso es más que suficiente, tiene todo el estómago irrigado. Los vasos cortos también tenemos que preparar por vía abdominal, y por vía torácica todo el esófago se retira y se va guiando el ascenso del estómago, y hacer la anastomosis con engrapadora y hacer una funduplicatura dentro del tórax. Entonces, en eso consiste la operación de Ivor Lewis, pero aquí también hay que hacer una esofagectomía haciendo el vaciamiento ganglionar de los 3 niveles, o por lo menos de los niveles del segmento del esófago afectado. Otra de las técnicas es la esofagectomía radical en bloque. Eso es lo ideal, quitar el primario con todos los sitios o los niveles de drenaje que el segmento del esófago te presenta. Y la otra condición es la esofagectomía torácica total. Pero también hay una esofagectomía transhiatal. La diferencia de esto es que en el último solo quitamos el esófago y no quitamos ningún nivel ganglionar del esófago. Entonces es una resección prácticamente a ciegas, porque se trabaja a través del hiato esofágico y por ahí no vamos a alcanzar. Podemos disecar en el tercio superior del esófago a nivel del cuello para poder hacer la resección, pero no son tratamientos de los que hay que tener la satisfacción de hacerlo. Dentro de estos creo que el más ideal es la esofagectomía de Ivor Lewis, y hacer un tratamiento radical, quitar en bloque. La reconstrucción vendrá después, pero la reconstrucción básicamente, unos proponen hacer una transposición, un reemplazo esofágico con yeyuno, pero el yeyuno a veces no alcanza su meso o se necrosa. En cambio, todavía podría hacerse con el colon, pero también hay la otra condición. Este tratamiento que estamos planteando, ¿es tratamiento con intención curativa o es un tratamiento meramente paliativo? Eso lo va a determinar los exámenes, los métodos de diagnóstico que se haga en el paciente, y que podamos tener acceso y revisar la etapificación de la enfermedad.
Entonces, con esto podemos decir cuál es el mejor. Estamos en la capacidad de ofrecer un tratamiento curativo a este paciente. Aunque sea curativo, tenemos la alternativa todavía de hacer uso la quimioterapia de manera adyuvante o la radiación de manera adyuvante, o sea, después de la cirugía. Entonces, hay cosas que hay que analizar y cada persona, cada paciente es diferente en su comportamiento y en sus tratamientos jóvenes. No existe una técnica quirúrgica para decir solamente esto hay que hacer. Y va a depender de muchos factores clínicos, anatómicos del paciente y sobre todo la etapa clínica del paciente y la posibilidad de acceder a terapias adyuvantes, porque si lo ideal es poder dar o para asegurar un tratamiento quirúrgico, empezar con una terapia de quimio neoadyuvante para disminuir un poco el tamaño del tumor, pero si no tenemos los medios, no tenemos los recursos, soñar no es grato. Entonces, si no podemos, no. Tenemos muchas cosas para relacionar. Y con respecto a la linfadenectomía, pues depende de el que está realizando. Lo ideal es hacerlo, jóvenes, porque aquí se va a quedar una parte del tumor si es que lo hacemos, si es que hay compromiso de esto, si hay infiltración. Aunque se quede un ganglio pequeño, pero con características de ser metastásico, o sea duro, pequeño, pero duro, como piedra así, y los bordes que sean irregulares, no, eso hay que quitar porque eso tiene enfermedad. Es un ganglio metastásico, es cuestión de tiempo nomás. Si hoy está pequeño, de aquí a un mes va a estar 3, 4 veces su tamaño que hoy tiene, y así va a ir creciendo. Entonces, aquí depende de muchas cosas. Depende de la valoración, de la predisposición del oncólogo clínico para hacer terapia neoadyuvante. Depende de la capacidad del cirujano para plantear un tratamiento quirúrgico. Y también aquí depende del médico radiólogo. El médico oncólogo pues depende también de los recursos con que cuente para hacer una quimio neoadyuvante o adyuvante o hacer uso de anticuerpos monoclonales, que es lo más caro en este momento. La cirugía es la principal para el cáncer de esófago, como para todos, básicamente. Si se puede operar, hay que operar, pero tampoco no hay que ir por la cirugía, jóvenes, directamente. Aquí yo puedo decirles, no cirugía, pero puedo buscar una alternativa de tratamiento que tenga el mismo resultado o la capacidad de control de la enfermedad que la cirugía, la radiación. Y esto va a depender del tipo histológico. Entonces, la biopsia que se ha hecho, es muy importante el tipo de cáncer que tiene el paciente. Hay unos que responden a la radiación de manera magistral y están curados. Y entre esos es el carcinoma de células escamosas joven. De estos, el de mal pronóstico es el de células pequeñas, pero los otros responden muy bien de la misma manera como la cirugía, solo la radiación. Y la cirugía lo dejaría para rescate si es que hay recidiva o hay sospecha más adelante. Entonces, hay que optimizar los recursos y elegir lo mejor para el paciente. No siempre el cirujano quiere operar, pero hay que ver y hay que analizar otras cosas, otros factores. Por ejemplo, si yo tengo un linfoma de esófago, con la cirugía que voy a hacer, voy a quitarle el esófago, pero al paciente lo voy a dejar indefenso, porque seguramente si yo quiero hacer un reemplazo de esófago, no hay prótesis, hay que buscar segmentos del mismo paciente. Y eso tiene complicaciones también, jóvenes. No es de que es inocua y hacemos esto y no va a pasar nada. Puede haber necrosis de los bordes que se retraen y ha producido una infección a nivel
del, del mediastino, una mediastinitis bacteriana, y eso es a veces muy fatal si no se hace un control adecuado. O puede necrosarse el segmento. Como ven, hay cosas que hay que valorar. A veces no es de que tampoco tengamos miedo a estas. Hay que hacerlas cuando hay la indicación, cuando sea lo mejor para el paciente, independientemente de los riesgos. Si no tenemos opción, hay que hacerlo y sin temor y de cajón. Pero un linfoma, también puedo hacer uso de la quimioterapia. Puedo hacer complementariamente uso otra modalidad de tratamiento, la radiación. Entonces no hay necesidad de quitar con la quimio o la radiación. Yo voy a tener un control total del cáncer de esófago. El linfoma se va a controlar y se va a curar. Y seguramente lo demás podría quedar para un tratamiento a futuro dependiendo de la evolución de la respuesta a este. Entonces, eso sería en cuanto a los tratamientos. El adenocarcinoma jóvenes no responde a la radioterapia. Ese sí o sí hay que buscarle cirugía y buscarle quimio. No responde a la radiación. La respuesta es muy pobre. La radioterapia. Entonces, hay una radioterapia externa y otra que se hace, bueno, se dice interna, pero se usan bujías que se introducen, en este caso, al esófago, y a través de las bujías se hace la descarga, y se llama la braquiterapia. Entonces, la radiación externa se hace por fuera, se protege guiándose con una tomografía o con una radiografía que se hacen marcajes especiales y se va planificando de dónde a dónde se va a proteger y qué áreas se va a radiar, tratando de localizar el trayecto del esófago, en este caso, el sitio primario. Y todo lo que no queremos radiar hay que proteger con placas de plomo, que tienen ellos, no son muy pesadas, son delgaditas, que no permiten o filtran la radiación a otros sitios. La braquiterapia se coloca una fuente de radiación directamente dentro del esófago, en este caso, en relación al tumor, la zona con neoplasia, y ahí se descarga la dosis y esto produce un tratamiento directo. Los tumores de tercio superior responden mejor que los localizados en el tercio inferior. Bueno, anatómicamente es la explicación. La radioterapia como una modalidad única, o también se puede usar de manera paliativa. ¿Paliativa a qué se refiere? Darle una dosis total, dosis plena, no esperando curación, simplemente con la ilusión de que vamos a mejorar la calidad de vida. Es un tratamiento sintomático prácticamente, para aliviar la disfagia, el dolor, la molestia o la zona de obstrucción. Retardar un poquito más para que no se tape. La radioterapia externa y la endoluminal o la braquiterapia, pues ayudan al disminuir o actuar directamente sobre las células tumorales. Para esto es ideal hacer un tratamiento con quimio de sensibilización. Ustedes saben que el ciclo de la célula es muy importante. La fase C es la fase neutra, donde todos los tratamientos encuentran a la célula como dormidita. Y es el momento ideal para hacer un tratamiento con radiación. ¿Cómo se consigue esto? Yo puedo aumentar esta sensibilidad con 5-fluoruracilo o una ampollita de 50 miligramos de cisplatino semanal. Y entre semana le doy la radiación.
El efecto de la radiación, esto va a modificar esto que estamos hablando de la fase 0 del ciclo celular. Entonces, a las células las uniforma en fase 0. Y ahí le dan la radiación. El tratamiento es mucho mejor. El resultado es mucho mejor que si no le hiciéramos sensibilización. Entonces, el paciente se va a beneficiar, pero no todo paciente. El paciente con un glandular, la respuesta es muy pobre, jóvenes. Estos hay que buscar otras modalidades de tratamiento. Para esto sería la cirugía y la quimio. La radiación, pues, pobre, no es. La morbilidad va a ser mayor. Preoperatoria, la radiación, ¿cuál es el objetivo? Disminuir el tamaño del tumor. Disminuir la posible contaminación en el acto operatorio. ¿Por qué? Al disminuir el tamaño, yo puedo reducir el sitio de corte. O sea que voy a cortar en un sitio donde yo tenga la certeza de que no hay ya infiltración tumoral. Este tumor ha disminuido de tamaño por efecto de la radiación. Pero, sin embargo, la radiación, uno es la máquina de cobalto, otro el acelerador lineal. ¿Cuál es la diferencia? Ambos producen el mismo tratamiento. El acelerador lineal produce menos complicaciones, sobre todo en piel, que la cobalto terapia. Esa va a producir necrosis, una radiodermatitis, una quemadura de la piel. Pero en el otro también, y de la misma manera se protege. En el otro, pues no produce supuestamente alteraciones en la piel, pero en la realidad se ve la misma vaina, no hay mucha diferencia. Ahora, la radioterapia postoperatoria tiene sus indicaciones. A este paciente lo hemos operado, pero hay indicación de dar radiación. Por ejemplo, cuando el límite de corte esté comprometido o sea muy próximo, es indicativo de radiación. Cuando haya metástasis en los ganglios y los ganglios estén rotas o sea, estén infiltradas su cápsula por el cáncer, es indicativo de radiación. Entonces, estas cosas no hay que olvidarse. No todo paciente debe ir a radiación, pero estas cuestiones, primero, el tipo histológico que sea muy agresivo, ese ya es un consuelo para mandar a radiación. Una etapa clínica avanzada, donde ya va a haber metástasis en ganglios, que estos ganglios tengan ruptura de su cápsula, ya han contaminado todo el área, entonces debe ir a radiación. O cuando el límite quirúrgico esté muy próximo al corte. O sea, donde hemos cortado casi en relación con el tumor. El patólogo nos va a decir a cuántos milímetros está el límite de corte de la lesión. Y esas cosas son indicativos de hacer uso de las otras terapias, como en este caso la radiación. Esto después de operar. La quimioterapia, jóvenes. La quimioterapia es un tratamiento sistémico. ¿Por qué? La cirugía y la radioterapia es un tratamiento locorregional. No es el sistémico, es aquel que circula por todo el cuerpo. ¿Qué se usa para la quimioterapia? Un suero, una serie de sueros, y a través de esto se aplica los citostáticos de acuerdo a la superficie corporal, de acuerdo al esquema elegido. Entonces, para estas cosas hay varios esquemas. Va a depender del oncólogo clínico, va a depender de la disponibilidad de esto en el hospital, o va a depender de los recursos, si el paciente lo compra y puede comprar o no. Por ejemplo, el SUS cubre, pero a veces no hay todo, o por época o por temporada de alta demanda se ha agotado. El paciente
debe comprar, porque no se pueden retrasar estos tratamientos. De la misma manera puede ser neoadyuvante o adyuvante, o sea, después de la cirugía. Puede ser como modalidad única, es muy limitado la respuesta, pero la poliquimioterapia, o sea, multidroga, ese es el más efectivo. Aquí hay un ejemplo de platino y 5-fluorouracilo. Este esquema es del siglo pasado, jóvenes, no es que se usa ahora. Del platino hay derivados. Del cisplatino tenemos el carboplatino, tenemos el paclitaxel, que son cosas más mejoradas que se puede hacer. El 5-fluorouracilo es como similar a la aspirina. La aspirina no es mala, tiene más de 100 años de vida. Este medicamento de la misma manera. Los resultados son buenos. No es para menospreciar, pero también hay otros que se hacen uso y lamentablemente nuestros colegas siempre tratan de buscar lo último, aunque los resultados sean desalentadores. Pero sería bueno revisar desde los esquemas anteriores para ver y tener presente que había otros esquemas que han sido experimentados, han sido confirmados en su potencia y en su resultado. Entonces, la quimio-radioterapia preoperatoria, las dos cosas al mismo tiempo, se busca disminuir el tamaño de las lesiones para facilitar la resección completa y tener un control locorregional y eliminar las micrometástasis de todo lo que ha invadido. Si el tumor no es radiosensible, esto va a crecer, va a metastatizar y hacerse irresecable. Entonces, la cirugía es la modalidad por excelencia para ser aplicada. Tras la cirugía es la adyuvancia. Entonces, aquí, pacientes con alto riesgo de recaída. ¿Cuáles son los pacientes que tienen límite quirúrgico comprometido o el límite quirúrgico muy cercano a la lesión? Pacientes en los que se ha realizado una cirugía con intención curativa, como terapia adyuvante. Si pensamos que este procedimiento que hemos hecho ha sido con el objetivo de curar, una curativa, hay que darle al paciente los demás tratamientos. Pacientes con tumores de tercio distal, adenocarcinomas y afectación ganglionar tras la cirugía radical. Entonces aquí, por el tipo histológico, jóvenes, la respuesta es pobre, pero para estos, la afectación ganglionar, hemos mencionado que una de las indicaciones de hacer la radiación o de plantear la radiación es la infiltración a la cápsula del ganglio, la ruptura capsular. Entonces, todo el tejido que está periférico a esto ya está contaminado. Lo ideal es radiar para tener un control del sitio. Para eso se hace la radioterapia postoperatoria. La radioterapia radical, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, los pacientes que van a recibir una radiación a dosis radical, la dosis normal se da en 4 semanas, por decir. La dosis radical lo podemos dar en 3 días o en 5 días. La misma dosis de las 4 semanas lo voy a dividir por día entre 3 días. Y en 3 días lo voy a dar toda la dosis que el paciente requiera. A eso se refiere la dosis radical. Entonces, cuando un paciente es de un departamento y el tratamiento se hace en otro y no tiene familiares o no tiene recursos donde permanecer, se trata de hacer este tratamiento radical. Los paliativos. Hemos mencionado que de acuerdo a la etapa, pues vamos a ver si el paciente tiene intención curativa en su tratamiento paliativo. Paliativo, pues se enfoca a aliviar los síntomas, siempre buscando mejorar la calidad de vida. Es diferente que el paciente tenga un abandono o tenga un apoyo con lo mínimo
pero aliviándole sus molestias que vaya presentando en el transcurso de los días o en su estancia. Entonces, hay que tomar en cuenta que también hay paliaciones quirúrgicas que pueden ayudar. Por ejemplo, yo puedo no quitar el esófago, plantear por enfermedad avanzada no quitar el esófago, pero este paciente no tolera los líquidos, no puede tragar. Puedo plantearle un tratamiento curativo siempre y cuando las condiciones clínicas, el estado general del paciente sean aceptablemente buenos. Podemos plantear una transposición de colon, una interposición de yeyuno. O sea, seccionar el esófago, cerrar y quedarse ahí como está. Pero hacer un ascenso del colon a través de una disección de un canal preesternal, llegando al cuello, y hacer la anastomosis a nivel alto del esófago y al estómago. El paciente va a comer, va a alimentarse, va a disfrutar con su familia, pero se va a morir. Entonces, por un tiempo X, le va a ayudar al paciente. Ese es un tratamiento quirúrgico paliativo. Cuando la enfermedad está diseminada, prácticamente el manejo simplemente es sintomático, jóvenes. Ya prácticamente nos ha ganado la enfermedad y hay que también reconocer este detalle. Hagamos lo que hagamos, ya nos ha ganado porque ya eso estaba gritando con los exámenes de extensión que hemos hecho. La tomografía ya nos mostraba datos de metástasis, ya nos mostraba que la enfermedad era grande, era de tamaño considerable, o la biopsia ya nos estaba dando un diagnóstico de un cáncer de células escamosas, pero indiferenciado. Y no era bien diferenciada. La indiferenciada no se puede controlar histológicamente, es muy agresiva. Entonces, ya a eso se refiere la enfermedad a distancia, ya prácticamente es meramente sintomático. ¿En qué va a consistir eso? Pues apoyarle, sobre todo para las molestias que tenga. ¿Qué cosa? Sonda nasogástrica, ayudarle para la nutrición. Entonces, calmantes. Eso sí ya tenemos que ir preparando porque el paciente va a empezar a tener mucho dolor. Puede haber sangrado, requerirá sangre, reposición, pero ya prácticamente ya no es mucho lo que se puede ofrecer al paciente. El pronóstico para el cáncer de esófago depende de varios factores. La etapa clínica de la enfermedad y el tipo y el estado general, el ECOG del paciente, o sea, el estado clínico general y los tratamientos que se ha administrado al paciente. Entonces, de estas cosas va a depender el pronóstico. La etapa clínica, el estado general y la disponibilidad de algún recurso más de poder hacer. Aquí participa mucho la familia. Si yo quiero hacer un tratamiento paliativo, seguramente voy a requerir colon, voy a subir del paciente, pero voy a necesitar una sutura mecánica. Entonces, y esto la familia nos tiene que ayudar. ¿Cuáles son los avances en esto del cáncer de esófago? Terapias personalizadas. Dependerá del perfil genético del tumor o hacer estudios para documentar esto. La inmunoterapia, estimulando el estado inmunológico. Hay anticuerpos monoclonales, pero el costo es muy alto, jóvenes. Son más de 20.000 bolivianos, una ampollita que debe usarse cada 20 días. Pero lo más importante para esto es la detección temprana, para hacer el diagnóstico en etapas iniciales de la enfermedad.
y sobre todo brindar el tratamiento que en esta etapa va a ser curativa, tal vez solo con quitar el esófago. Entonces es muy importante el diagnóstico temprano. Eso prácticamente modifica el pronóstico, altera el pronóstico, porque ese es de buen pronóstico, al 100% curativo. Jóvenes, yo les agradezco, nos hemos pasado con 2 minutos, pero les agradezco su tiempo y el haberme dedicado a escucharme. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo que no les ha quedado claro, con mucho gusto los escucho y voy a aclararles, o alguna duda que tengan. Bueno, espero que hayan sacado provecho. Hemos tratado de hacer uso de un lenguaje muy sencillito para que ustedes puedan entender. Mi objetivo de mí no es sacarles peritos en esto, pero que tengan idea, que tengan orientación adecuada y real para que en el mañana puedan ustedes encaminar al paciente en su diagnóstico o los métodos de estudio para llegar a un diagnóstico adecuado y no estén perdidos en el espacio sin poder hacer nada. A veces esa cuestión es triste, pero mi objetivo mío ha sido orientarles, tratar de explicar de manera sencilla y resumida todo lo que debemos hacer. Esto que yo les estoy explicando, yo lo hago. Y hacer el ejercicio de relacionar. Ningún examen, les vuelvo a decir, es el único por sí solito para decir es el de hace el diagnóstico. Hace el diagnóstico la biopsia, sí, es la más importante. Pero necesitamos de la endoscopía porque necesitamos valorar el tamaño, la localización, las características, la extensión por fuera del tumor, del cáncer. Necesitamos la tomografía porque necesitamos conocer hasta dónde llega. Es un estudio de extensión. Necesitamos ver la forma del esófago. Por eso hacemos el examen varital. Para ver la forma, la morfología de todo lo que es el esófago y la distorsión que presenta. Cosa que no vamos a ver con la endoscopía por fuera. La endoscopía ve por dentro. Como ven, todo se relaciona, todo se junta, todo se analiza y de todo eso sale un producto, un diagnóstico y una etapa. La endosonografía es un estudio excelente, pero necesitamos mucha práctica, porque aquí, si bien es la endoscopía es a colores, pero es por fuera, pero la ecografía no es a colores jóvenes. Y el esófago no tiene una pared gruesa. Al no tener serosa, pues altera todo. Ya la capa muscular ya nos dice, ya bailó madres. Ya está, si ha rebasado eso, ya está afuera, ya está en otros lugares, ya está invadiendo tráquea o está invadiendo la serosa del mediastino. Así que jóvenes, a mí me ha dado gusto y yo les agradezco el tiempo en estos días de feriado que han dedicado a escucharme. Yo les digo con toda humildad, gracias por dedicarme ese tiempo. Tal vez yo no merecía eso, pero muchas gracias por aceptar y mañana vamos a continuar con lo que es hígado. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que ya ustedes conocen. Vamos a ser muy puntuales a las cosas, a los elementos anatómicos que nos interesa saber como partes del hígado. No vamos a ir a ver al hepatocito ni nada de esas vainas. Vamos a ir a cosas puntuales. ¿Por qué? Porque en hígado vamos a ver las resecciones del hígado y esto sí hay que ver. Nos interesa la anatomía, pero lo grande y los elementos anatómicos más importantes. Así que chicos, nos vemos. Muchas gracias y hasta mañana.
Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta mañana.